Hola, ¿cómo estamos? Hace unas semanas estuve en Roma y uno de los lugares que visitamos fue el famoso Coliseo Romano. Y les quiero contar lo que allí dijimos respecto a la historia del Coliseo y el pueblo judío. El Coliseo de Roma es un símbolo universal, pero detrás de esas piedras milenarias hay mucho más que ruinas. Hay una historia de poder, una historia de ambición y también una impresionante ingeniería. La historia de un imperio que quiso dejar su huella en el mundo, no solo con ejércitos y conquistas, sino también con espectáculos que congelaban el alma. El Coliseo fue levantado con la mano de obra de miles de esclavos traídos de diferentes lugares. De entre ellos, 12.000 eran judíos esclavos traídos prisioneros desde Jerusalén. Vespasiano, un general que estuvo sitiando Jerusalén por 2 años, hasta que se encontró con el sabio Rabbi Hanam, quien había salido oculto de la muralla de Jerusalén para encontrarse con el general y darle la noticia de que él iba a ser el nuevo emperador romano. Y en ese preciso instante llegaron con Vespasiano para darle la noticia de que había muerto el emperador anterior y a él lo habían nombrado como nuevo emperador. Ante esa buena noticia, Vespasiano entonces le dijo a Rabbi Yohanan: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Rabbi Yohanan entonces le pidió: tenli Yabne pejajamea, dame la yeshiva de Yabne y a sus sabios, porque aunque tú destruyas nuestro templo sagrado, nuestros jajamim, nuestros sabios, serán la continuidad del pueblo judío. Y Vespasiano le concedió el pedido a Rabbi Yohanan. Entonces, Vespasiano regresó a Roma, pero dejó a su hijo Titus para que continuara con su campaña de destrucción de Jerusalén y del templo judío del Bet Hamikdash. Y para celebrar la victoria de Roma sobre Jerusalén, nació la idea de construir un coloso de piedra capaz de albergar al pueblo entero, capaz de distraer, capaz de imponer respeto. La construcción comenzó alrededor del año 70 después de la era común, inmediatamente después de haber destruido el Bet Hamikdash, y se construyó con el botín obtenido de las arcas del Bet Hamikdash. La prisa era parte del mensaje. Sin embargo, Vespasiano no vivió para ver su obra terminada. No obstante, su legado lo continuó su hijo Titus, quien lo inauguró unos años después. Y lo hizo con un despliegue que aún hoy no se podría creer. 100 días consecutivos de espectáculos, 100 días de combates entre gladiadores. Muchos de ellos eran judíos que habían traído prisioneros desde Jerusalén para hacerlos pelear y prepararlos como gladiadores. Peleaban contra fieras feroces a las que habían dejado de comer durante varios días. 100 días de ejecuciones públicas, de luchas entre animales exóticos, incluso de recreaciones de batallas navales. El Coliseo no era solo un edificio, era un acto de poder convertido en piedra. Cada una de sus partes fue pensada con precisión. Debajo de la arena, en el subsuelo, se escondían túneles, jaulas y hasta plataformas móviles. Era un escenario vivo. Abajo se preparaban a las fieras, a los condenados, a los gladiadores, a las trampas. Todo para que el espectáculo fluyera sin interrupciones. Nada en el Coliseo era inocente. Cada piedra hablaba de dominio, de control. Era un lugar donde se ejercía el arte de distraer mientras se domina. Pan y circo, el viejo lema romano. Mientras el pueblo estuviera entretenido, el imperio podía respirar tranquilo. Bajo la mirada del emperador, los ciudadanos asistían a una coreografía sangrienta que reforzaba su identidad. Ahí se ejecutaban criminales, ahí se lanzaban prisioneros a las fieras, ahí se enfrentaban gladiadores en combates brutales pero organizados. Era una violencia ritualizada, convertida en teatro y a la vez era propaganda para Roma. Los prisioneros judíos y no judíos eran vencidos en batallas. Todo hablaba de una Roma invencible, un imperio tan grande que incluso podía domesticar al mundo. El Coliseo entonces se volvió un reflejo de la Roma misma, majestuoso, funcional y a la vez despiadado.
En su interior se decidían destinos, pero también se construían mitos. Era ahí donde se demostraba que el imperio tenía el control absoluto sobre la vida y la muerte. Más allá del espectáculo, lo que allí se levantó en piedra fue también un símbolo cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Coliseo fue testigo de la decadencia de Roma. El imperio comenzó a decaer. Llegaron las invasiones bárbaras. A lo largo de los siglos, el Coliseo fue saqueado, fue transformado, olvidado y luego fue redescubierto. Hoy, millones de personas lo visitan cada año, lo rodean con cámaras de fotos y lo observan con asombro. Es una reliquia, es una postal, es un ícono de Roma, pero también es algo más profundo. Es un espejo porque en su estructura no solo vemos lo que fue Roma, vemos lo que la humanidad ha sido capaz de hacer por poder, por prestigio y por entretenimiento. Admiramos su belleza, nos maravillamos con su técnica, sí, pero también nos inquieta su historia porque bajo sus piedras aún se esconden los ecos de un pasado sangriento. El Coliseo no puede hablar, pero si pudiera, no solo contaría las glorias, sino también los horrores que allí se cometieron. Era un templo cívico donde la violencia era legítima. Era un espacio que reforzaba la identidad romana, donde el emperador se mostraba ante todos y donde la línea entre la justicia y el entretenimiento se difuminaba hasta desaparecer. A lo largo de los siglos, el significado del Coliseo ha cambiado, pero su presencia sigue siendo abrumadora. Se alza como un testigo silencioso del poder y de la creatividad humana, y también de su oscuridad. No es solo una construcción antigua, es un símbolo de lo que era Roma. Ten li Yavne bejajamea, le dijo Rabbi Yohanan a Vespasiano. Dame la yeshiva de Yavne y a sus sabios, a sus jajamim, ya que aunque tú destruyas el templo, nuestros sabios serán la continuidad del pueblo judío. Pero han pasado cerca de 2000 años. ¿Y dónde están hoy Vespasiano y su hijo Titus? Sin embargo, esos Yehudim, esos judíos cautivos, derrotados, hoy están vivos. Y sus descendientes aún continúan con todo su legado. Siguen cuidando el Shabbat, que les era lo más querido, lo más preciado para el pueblo judío. Siguen colocándose los tefilim y rezando por la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, ¿quién fue el verdadero ganador? En la guerra física ganó Roma, pero en la batalla de la supervivencia y de la eternidad, la victoria es del pueblo judío. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a Boreolam porque cumplió su promesa, la promesa a su querido pueblo de que Am Israel, Jai Bekayam.